2004, Taranto, en el sur de Italia. Un joven llamado Pasquale Bucci sale de su casa una mañana cualquiera, sube a su moto y nunca regresa, al menos no de la manera en que sus padres imaginaban. El accidente fue terrible. Pasquale ingresó al hospital en un coma profundo, sin responder a ningún tipo de estímulo, dependiente de máquinas que realizaban las funciones que su cuerpo había olvidado ejecutar por sí mismo. Los médicos pronunciaron las palabras que ninguna familia desea escuchar: estado vegetativo, 40 días inconsciente, semanas después, meses después, 9 meses en un hospital, rodeado de tubos, monitores y el sonido incesante de los aparatos que lo mantenían con vida. Sus padres iban a diario, pasaban horas sentados junto a la cama, le hablaban, aunque sin obtener respuesta, y le tomaban la mano, aunque sin recibir reacción. Es el tipo de amor que persiste incluso cuando la lógica dice que ya no hay nada por hacer. En algún momento de esos días interminables, el padre sacó la billetera. Dentro, entre papeles, había una pequeña imagen doblada. Un muchacho de semblante sereno, ojos tranquilos y una expresión que revela a alguien que vive una paz que el mundo no puede ofrecer. El padre se quedó mirando esa imagen por un largo rato. Se comunicó con una parroquia napolitana, pidió una reliquia. Al llegar, se dirigió de inmediato a la UCI y se situó junto a su hijo. Luego trajo agua de un pequeño manantial ubicado en el interior de Italia, una fuente conocida como Riparosa, en las montañas de los Abruzos. Agua que un joven enfermo, siglos atrás, había usado para limpiar una herida que se resistía a sanar. El padre humedeció el rostro de su hijo en coma con esa agua. Ella rezó una oración, con la obstinación silenciosa de quien ya no tiene nada que perder. Rezó. Los días que siguieron fueron distintos. Los médicos notaron un cambio en los monitores. Funciones que no existían comenzaron a aparecer. En pocos días, Pasquale ya no necesitaba los dispositivos de soporte vital. En apenas 4 meses salió del estado vegetativo. Recuperó las funciones neurológicas, recobró la memoria, la voz y la capacidad de moverse. Abandonó el hospital sin ninguna secuela, sin daños permanentes. Una recuperación que lleva a los médicos más veteranos a mirar el expediente y luego al techo, porque los números no alcanzan a explicar lo que ocurrió. La investigación de la Iglesia sobre este caso duró 2 años. Se escucharon médicos, se revisaron exámenes y se consultaron especialistas. La conclusión fue siempre la misma. No existía una explicación científica para esa curación. Era un verdadero milagro, y ese milagro llevaba un nombre. Un joven que vivió hace menos de 2 siglos, que nunca alcanzó la fama en vida, que no ocupó ningún cargo de importancia y que, durante la mayor parte de sus 19 años, estuvo internado en hospitales a causa de una enfermedad que la medicina de su época no sabía tratar. Un muchacho que, de una manera que pocos logran, aprendió a convertir el dolor en amor. Su nombre era Nunzio Sulprizio y era un joven. En el Monte Pica, a 540 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la aldea de Pesco San Sonesco. El 13 de abril de 1817, un domingo, el domingo siguiente a la Pascua, una joven pareja tuvo un hijo. El padre, Domenico, trabajaba como zapatero. La madre, Rosa, se dedicaba al hilado. Una familia que vivía en la pobreza, pero poseía algo que la miseria no puede arrebatar: la fe, transmitida de generación en generación como el bien más preciado. Ese mismo día, antes de que se pusiera el sol, el niño fue bautizado según la costumbre de la época. Lo llamaron Nunzio, en honor al abuelo paterno. En el acta de bautismo su nombre quedaría asociado durante muchos años al de un desconocido, ignorado por los poderosos, pero reconocido y amado por Dios. El 16 de mayo de 1820, los padres del pequeño Nunzio lo llevaron a Popoli, donde el obispo de Sulmona realizaba una visita pastoral. Un niño de apenas 3 años recibió el sacramento de la confirmación. Sería el único día verdaderamente alegre de su infancia. Meses después, el padre Domenico falleció con tan solo 26 años. Nunzio tenía 3 años y ya no tenía padre. La madre Rosa volvió a casarse para poder alimentar a su hijo.
El padrastro trataba al niño con frialdad y distancia, como si fuera un visitante no deseado en esa casa. Se mudaron a Corvara, una aldea cercana, donde Nunzio estudió en una escuela dirigida por un sacerdote llamado Don Giuseppe de Fabis. Fue allí donde escuchó por primera vez, con verdadera atención, los relatos sobre Jesús. Y algo en su interior respondía de una manera indescriptible, pero completamente auténtica. La Madre Rosa falleció el 5 de marzo de 1823. Nunzio tenía 6 años. Regresó a Pescosanzonesco, a la casa de su abuela materna, Anna Rosaria Luciani del Rossi. La abuela no sabía leer ni escribir y nunca había abierto un libro en su vida, pero sabía de memoria las oraciones, las historias de los santos y el recorrido de la misa. Todos los días llevaba a Nunzio consigo, caminando por las estrechas callejuelas de piedra de la aldea. Así le enseñaba con el ejemplo algo que ninguna escuela puede transmitir: la fe que se manifiesta en la vida cotidiana, de manera sencilla y concreta, hecha de actos repetidos con amor. Con ella, Nunzio desarrolló un profundo amor por la Eucaristía y por la Virgen María. Le expresó a su confesor el vivo deseo de recibir la primera comunión, pero las normas de la época exigían una edad mayor. Estudió en la escuela del sacerdote Don Nicola Fantacci. Creció, rezó y aprendió a llevar con gratitud lo poco que tenía. La abuela Ana Rosaria falleció el 4 de abril de 1826. Nunzio tenía 9 años. Se sentía completamente solo en el mundo. Cuando la abuela murió, la elección que se presentó fue tan sencilla como severa. Nunzio iría a vivir con su tío. Domenico Luciani, conocido por todos como Mingo, trabajaba como herrero y carpintero en Pescosanzonesco. Un hombre dado a la bebida, que se enojaba con facilidad y que vio en su sobrino de apenas 9 años no a un niño que necesitaba cuidado, sino una fuente de trabajo barata que no requería pago. Desde el principio, Nunzio fue apartado de la escuela. El tío no entendía para qué servía. El chico tenía piernas y brazos, podía trabajar, y trabajó. Cargaba pesadas piezas de hierro en el taller caluroso, donde el olor a carbón y metal caliente quedaba impregnado en la ropa y el cabello. Salía a hacer entregas con cualquier clima, vistiendo la misma ropa gastada y calzando zapatos demasiado grandes para sus pies pequeños, que resbalaban en el barro de las calles. Si llegaba tarde, o si el tío simplemente amanecía de mal humor, el castigo era seguro. A veces era la falta de comida. A veces la cosa se ponía peor. Nunca se oyó a Nunzio quejarse, no porque considerara justa la injusticia, sino porque había descubierto un espacio interior al que su tío no podía llegar. Cuando tenía ocasión, escapaba a la iglesia. Allí, frente al sagrario, se quedaba en silencio durante largos minutos. Un chico de 10, 11 años, quieto como un adulto, con la mirada fija en la llama de la vela que ardía ante el altar. La misa del domingo era el corazón de la semana, donde siempre encuentro alivio, decía, con una sencillez que sorprendía a quienes lo escuchaban. Cada dificultad, cada comida que no llegaba, cada noche de frío la ofrecía a Dios, en expiación por los pecados de la humanidad, para cumplir la voluntad divina y alcanzar el paraíso. Eran palabras grandes para un niño tan pequeño, pero él las vivía, en lugar de limitarse a recitarlas. El invierno de 1831 llegó con nieve sobre las montañas de los Abruzos. El tío mandó a Nunzio a hacer una entrega en los riscos de piedra de Rocca Tagliata, una zona aislada en las laderas. Nunzio fue. Cargó el peso bajo un frío que cortaba como una cuchilla, subiendo el terreno resbaladizo con los zapatos desgastados. Cuando regresó esa noche, la pierna estaba hinchada. La fiebre había comenzado. En los días que siguieron, la herida en el pie izquierdo no sanó, empeoró. Nunzio intentó atenderse solo. La aldea tenía una fuente pública, pero los vecinos lo mantenían alejado, temiendo que su herida contaminara el agua. Fue así como descubrió la fuente de Riparosa, un manantial oculto en las laderas de la montaña, lejos de las casas. Iba solo hasta allí, limpiaba la herida con esa agua helada y pura, y volvía al taller. Al tío no le interesaban los médicos, el descanso ni ninguna otra cosa. Había mucho trabajo por delante. La pierna seguía igual,
El camino de Nunzio Sulprizio estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. En abril de 1831, Nunzio Sulprizio, que acababa de cumplir 13 años, ingresó al hospital de L'Aquila. El diagnóstico revelaba una grave afección en la tibia del pie izquierdo, una enfermedad ósea que la medicina de la época conocía poco y trataba aún menos. 3 meses en el hospital. Para el tío Mingo era un esfuerzo inútil. Para Nunzio fue una experiencia distinta. En las salas del hospital de L'Aquila, donde el aroma de hierbas medicinales se mezclaba con el aire frío de las montañas y la tenue luz de las velas iluminaba los rostros de los enfermos, Nunzio hizo lo que le parecía completamente natural. Empezó a cuidar a los demás. Visitaba a los enfermos de las camas contiguas. Se sentaba junto a quienes no recibían visitas. Hablaba con los niños internados y les enseñaba el catecismo con la paciencia de quien dispone de todo el tiempo del mundo. Los pacientes notaban que había algo peculiar en ese chico delgado, con la pierna enyesada, que sonreía sin razón aparente y nunca se quejaba. Lo que más impresionaba era su capacidad de esperar. No era la resignación sin sentido de alguien que ha dejado de luchar. Era una paz viva que irradiaba e influía en los demás. Médicos y enfermeros se detenían a escucharlo. Nadie encontraba las palabras exactas para describirlo, pero todos tenían la sensación de estar ante algo que iba más allá de lo ordinario. Le dieron el alta después de 3 meses. Regresó al taller del tío Mingo. Los 6 años siguientes fueron los más oscuros. La herida nunca había sanado del todo, pero el tío no admitía muestras de debilidad. Había mucho que hacer y el sobrino tenía 2 brazos. Cuando la herida se volvía insoportable y Nunzio apenas podía moverse, el tío lo obligaba a mendigar por las calles para sobrevivir. Hay testimonios de que, durante ese periodo, llegó a dormir en establos las noches en que su tío lo echaba de casa. Un muchacho de 14, 15 años durmiendo sobre paja, soportando el frío de los abruzos, con una pierna enferma. Cuando llegaba la noche, incluso en los establos, Nunzio rezaba. Prefería dormir en el suelo duro junto al colchón, cuando éste existía. Cuando alguien le preguntaba por qué, respondía con calma: «Debo ofrecer penitencia por mis pecados». Una humildad que dejaba perplejos a quienes lo escuchaban, pues viniendo de un chico que había soportado todo lo que pasó sin haber cometido ninguna falta, parecía brotar de una sabiduría que trasciende la comprensión común. En ese tiempo, una frase nació en él y se convirtió en el hilo conductor de todo lo que vivía. Jesús sufrió mucho por mí. ¿Por qué me está prohibido padecer por él? No era conformismo. Era una decisión deliberada, reafirmada cada día, de encontrar sentido en lo que parecía no tenerlo, convertir cada sufrimiento en ofrenda, cada carencia en oración silenciosa. El mundo se había olvidado de Nunzio Sulprizio. Otra persona, en la ciudad de Nápoles, estaba a punto de descubrirlo. La noticia llegó de manera indirecta, como suelen llegar las providencias. Un hombre de Pesco Sansonesco, residente en Nápoles, supo de la situación de Nunzio e informó a su tío paterno, Francesco Sulprizio, que servía como soldado en la ciudad. Francesco viajó a Pesco Sansonesco. Observó lo que había. Un chico de 15 años con una pierna enferma, maltratado y a veces durmiendo en establos, y decidió que aquello tenía que terminar. Llevó a Nunzio a Nápoles en el verano de 1832, y entonces lo presentó a un hombre que lo cambiaría todo: el coronel Felice Wachinger, un oficial del ejército italiano ampliamente conocido en toda Nápoles como el padre de los pobres, por la profundidad de su fe y su incansable generosidad hacia los necesitados. Wachinger miró a Nunzio. Vio a un joven de 15 años, delgado y pálido, con una pierna enferma y los ojos serenos de quien ya ha aprendido a no temer. Decidió en ese instante que se haría cargo de él. El 20 de junio de 1832, Nunzio Sulprizio ingresó al Hospital de los Incurables de Nápoles. El coronel asumió todos los gastos: médicos, medicamentos, alimentación y ropa. Lo visitaba a diario, le traía libros, se sentaba junto a su cama y pasaba horas conversando. Entre ellos nació un vínculo que ninguna terminología técnica puede definir mejor que simplemente padre e hijo.
En el hospital, Nuncio hizo lo que ya había hecho en L'Aquila, pero con mayor intensidad. Iba de cama en cama, escuchaba a los enfermos, los ayudaba, los animaba, les hablaba de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la esperanza de Dios. Médicos y pacientes comenzaron a intercambiarse una palabra que nadie se atrevía aún a pronunciar en voz alta: santo. Nuncio recibió su primera comunión en el Hospital de los Incurables. Desde la infancia, especialmente durante los momentos vividos junto a su abuela en Pescosanzonesco, había anhelado ese momento. Las normas de la época exigían que el joven tuviera 15 años, y él, con una emoción casi infantil, fue al capellán del hospital a pedirle que acelerara el proceso. Cuando llegó el día, quienes estuvieron presentes contaron que el rostro de Nuncio era el de alguien que por fin vuelve a casa después de un largo viaje. El coronel también organizó un tratamiento termal en la isla de Ischia, con la esperanza de curar la enfermedad que aún persistía en sus huesos. Hubo mejoría. Nuncio llegó a dejar las muletas, apoyándose solo en un bastón sencillo, mientras sentía el calor del sur de Italia penetrar en sus huesos, que habían sido castigados durante años por el frío de las montañas de los Abruzos. El mar de Nápoles brillaba por la ventana de la habitación donde descansaba, azul como nunca había visto, completamente distinto a todo lo que conocía. Por un breve tiempo, pareció que las cosas realmente podían mejorar. Fue durante los meses en el Hospital de los Incurables cuando el coronel Wachinger presentó anuncio al sacerdote que venía semanalmente a asistir a los enfermos, Gaetano Enrico, fundador de una nueva orden religiosa consagrada a los sagrados corazones de Jesús y María. Enrico era un hombre acostumbrado a evaluar personas. Había visto mucho y hablado con muchos. Sin embargo, cuando se sentó junto a la cama de Nuncio por primera vez, guardó silencio durante un buen rato. Más adelante le comentaría al coronel: «Este es un joven santo. Quiero que el primero en unirse a mi congregación sea un santo, aunque esté enfermo». Le prometió a Nuncio que lo aceptaría cuando alcanzara la edad adecuada y la congregación fuera oficialmente fundada. Para Nuncio, la promesa fue recibida con una alegría sencilla y profunda, no como una recompensa, sino como una orientación. El 4 de abril de 1834, Nuncio recibió el alta del hospital. Tenía 16 años. El coronel Wachinger lo acogió en su casa en el cuartel del Maschio Angioino, un castillo medieval de Nápoles que entonces servía para fines militares. Allí, en una habitación sencilla entre aquellas gruesas paredes de piedra, Nuncio elaboró lo que solía llamar su norma de vida. Su confesor la aprobó y supervisó. La disciplina era la siguiente: rezar y meditar al levantarse, asistir a misa todos los días, dedicar horas de estudio con los profesores que el coronel había contratado y rezar el rosario a la Virgen al caer la noche. Una constitución que evocaba la de un seminarista o un joven monje, pero vivida por un adolescente laico dentro de un cuartel, con un bastón en la mano y la enfermedad en los huesos que nunca había desaparecido del todo. Fray Filippo, miembro de la Orden de los Alcantarinos, comenzó a visitarlo con frecuencia. Caminaban juntos hasta la iglesia de Santa Bárbara cuando Nuncio todavía podía caminar. Al anochecer, la campana de la iglesia anunciaba la hora del rosario, que Nuncio casi nunca dejaba de rezar. Llevaba el rosario en la muñeca mientras dormía para tenerlo a mano al despertar. Quienes estuvieron a su lado durante ese tiempo cuentan algo difícil de expresar: una paz que desbordaba, una alegría que no podía explicarse lógicamente dadas las circunstancias, y una genuina preocupación por todos los que lo rodeaban. Rezaba por los pecadores con un fervor que parecía íntimo, como si cada alma perdida fuera una responsabilidad propia. Acercaba a los soldados del cuartel a los sacramentos con la naturalidad sencilla de quien simplemente está invitando a un amigo a cenar. El coronel Wachinger, un hombre de fe intensa que había visto mucho de la vida, solía comentar con sus amigos que vivir junto a Nuncio era como convivir con alguien de otro mundo, no por lo llamativo, sino por la calidad del silencio, la ligereza que el muchacho llevaba consigo,
el perfume de santidad que, según numerosos testimonios de la época, literalmente impregnaba los lugares donde él estaba. En 1835, los médicos se reunieron e informaron al coronel Bochinger lo que habían evitado decir durante meses. La enfermedad ósea de Nuncio había avanzado más allá de lo que cualquier tratamiento pudiera corregir. Solo quedaba una opción: amputar la pierna. No había certeza de que funcionara. Era lo único que la medicina de la época podía ofrecer. El coronel se lo comunicó a Nuncio. Nuncio escuchó, guardó silencio un momento y asintió con la cabeza. No con la resignación de un vencido, sino con la tranquilidad de alguien que hacía mucho había asumido que su cuerpo no le pertenecía del todo, que existía algo más importante que el confort físico y que ese algo valía cualquier sacrificio. Se realizó la amputación. El dolor que vino después fue intenso. Sin embargo, la enfermedad en los huesos no se detuvo. El cáncer se había extendido más de lo que los médicos creían y la pierna amputada no era la verdadera fuente del problema. Nuncio regresó al hospital, esta vez sin expectativas de alta y sin un plan de recuperación. Los médicos lo sabían, el coronel lo sabía. Nuncio, que acababa de cumplir 18 años, también lo sabía. Lo que sorprendía a quienes lo visitaban en sus últimos días no era la ausencia del dolor, sino la presencia de algo que lo superaba. Nuncio no fingía estar bien, pero tampoco se dejaba llevar por la amargura, no se indignaba ni cuestionaba a Dios con rabia. Seguía pidiendo el crucifijo para sostenerlo en los momentos más difíciles. Persistía en sus oraciones por los pecadores, aquellos que nunca habían experimentado ni una fracción de lo que él soportó y que aún así se alejaban de Dios. «Lo doy todo por la conversión de los pecadores», le decía a su confesor, «aunque sea por un solo pecador». Una afirmación que los testigos de la época documentaron y repitieron, porque parecía inconcebible que alguien en esa situación pudiera decir algo así. Y Nuncio lo decía con la misma serenidad con que hablaría del tiempo afuera. Conoce a alguien que está enfermo, sin esperanza, y que se esfuerza por encontrar fuerzas para seguir adelante, que se pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, pero no haya una respuesta que lo conforme. Nuncio no tenía la respuesta intelectual, tenía algo diferente, una experiencia vivida que mostraba cómo el dolor, cuando se ofrece con amor, se transforma en algo distinto, en oración, en entrega, en persona. El olor a medicamentos en la sala, la luz que se filtraba por la ventana sobre la ciudad de Nápoles, el ruido lejano de las calles. Nuncio contemplaba todo eso con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. El coronel Bochinger permanecía en silencio a su lado durante horas, sosteniéndole la mano. Padre e hijo, unidos por un lazo que comenzó de manera inesperada y se convirtió en el fundamento más firme de la vida de ambos. El final se acercaba, y Nuncio se preparaba para él con la misma calma con que había enfrentado todo lo anterior. En la mañana del 5 de mayo de 1836, Nuncio Sulpricio pidió un crucifijo. Lo tomó con ambas manos, lo apretó contra su pecho y guardó silencio. Luego llamó a su confesor. Recibió los sacramentos por última vez, con la calma y la serenidad de quien sabe perfectamente lo que está haciendo y por qué. Tenía 19 años. Faltaban menos de 40 días para su cumpleaños. El coronel Felice Bochinger estaba presente a su lado. El hombre que había sido soldado durante muchos años, que había participado en diversas campañas militares y presenciado la brutalidad del mundo, sostenía la mano de Nuncio y lloraba sin intentar disimularlo. Nuncio lo miró y le dijo, con una voz suave pero firme, «Alégrate. Desde el cielo, siempre estaré disponible para ayudarte». Luego cerró los ojos y no los volvió a abrir. El silencio tomó la habitación y entonces ocurrió algo inexplicable. Un aroma dulce e intenso a rosas comenzó a llenar el ambiente. En la habitación no había flores. El olor no tenía ningún origen visible. Todos los médicos, enfermeros y visitantes que llegaron en las horas siguientes lo percibieron. Los testimonios son coherentes y provienen de personas de distintos cargos y formaciones. El cuerpo de Nuncio
estuvo expuesto durante 5 días. Nápoles lo fue a ver durante 5 días. Trabajadores, comerciantes, soldados, madres con sus bebés en brazos, sacerdotes, médicos que lo habían atendido, todos querían estar allí, contemplar ese rostro joven y sereno y aspirar ese perfume que se resistía a desvanecerse. La reputación de santidad que había circulado en susurros durante años se intensificó, en esos 5 días, hasta convertirse en algo que no podía ignorarse. Los napolitanos no esperaron ningún anuncio oficial. Para ellos, era evidente. Ese chico que había llegado enfermo desde los Abruzos, sin familia, sin recursos, sin un nombre conocido, ese chico era un santo. Y comenzaron a rezarle así, con la fe sencilla y directa del pueblo, que no necesita documentos para reconocer lo sagrado cuando lo tiene delante. El coronel Wachinger, que había sido su padre adoptivo durante 4 años, fue su primer devoto oficial. Era imposible hablar de Nuncio sin que la voz le temblara. Contaba a quien quisiera escuchar. Relataba esos 4 años de vida cotidiana como los más ricos de su existencia, y decía sin vacilación que había convivido con un santo y que la prueba estaba en lo que había visto en esa habitación la mañana del 5 de mayo. La tumba de Nuncio, en la iglesia de San Domenico Soriano en Nápoles, se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación. La gente llegaba cargando sus aflicciones, enfermedades, duelos, desesperación, y las depositaba allí, frente a esa piedra sencilla, el peso que ya no podían seguir cargando solos. ¿Cuántas personas van hoy a esa tumba, llevando un dolor que no saben nombrar, buscando palabras que no encuentran, y se quedan allí en silencio, esperando? Apenas 7 años después de la muerte de Nuncio, la Iglesia abrió oficialmente su causa. En Nápoles y en Pescara, el 3 de julio de 1843, comenzó el proceso, la investigación oficial sobre la vida, las virtudes y los milagros atribuidos al joven herrero de los Abruzos que murió a los 19 años sin haber ocupado ningún cargo, escrito ningún libro ni fundado ninguna orden. Pasaron más de 10 años hasta que la fase informativa concluyó. El 5 de septiembre de 1856. El 9 de julio de 1859, el Papa Pío IX lo proclamó venerable, reconociendo que había vivido las virtudes cristianas en grado heroico. Más tarde, el Papa León XIII fue aún más lejos. En 1891, presentó públicamente a Nuncio como modelo para la juventud trabajadora del mundo entero, vinculando su figura a la de San Luis Gonzaga, el joven aristócrata que lo renunció todo para cuidar a los enfermos. Un joven aristócrata y un joven trabajador. El mismo camino, pero en circunstancias completamente distintas. Para ser beatificado se necesitaba un milagro comprobado. Vino de Sulmona, la ciudad natal del padre de Nuncio. El joven Cosma Spizzi había sido diagnosticado con una enfermedad ósea terminal, considerada sin esperanza por los médicos. Su abuela, devotísima de Nuncio, lo llevó a su tumba en Nápoles. Los 3 permanecieron juntos en oración durante un largo rato. Regresaron a casa. Cosma sanó por completo y los médicos no supieron explicar cómo. El 7 de marzo de 1963, el Papa Juan XXIII reconoció los milagros requeridos para la beatificación, pero no llegó a presidir la ceremonia. Falleció el 3 de junio de ese mismo año. Fue el Papa Pablo VI quien presidió la misa. El 1 de diciembre de 1963, en presencia de todos los obispos del mundo reunidos para el Concilio Vaticano II, Nuncio Sulpricio fue proclamado beato. Ese día, Pablo VI dijo: «El joven Sulpricio es el beato de nuestra época». El milagro necesario para la canonización llegó décadas más tarde. El joven de Taranto que despertó del coma, cuya historia abre este relato, fue objeto de una investigación de la Iglesia durante 2 años antes de ser confirmado. Con la confirmación de ese milagro, el Papa Francisco fijó la fecha, 14 de octubre de 2018, durante el Sínodo de los Obispos, dedicado precisamente a los jóvenes. Nuncio fue canonizado junto a Pablo VI, Monseñor Óscar Romero y otros.
Francisco lo describió como un santo joven, valiente, humilde, que supo encontrar a Jesús en el sufrimiento, en el silencio y en el don de sí mismo. Sus restos descansan en la iglesia de San Domenico Soriano, en Nápoles. En Pesco Sansonesco, cerca de la fuente de Riparosa, donde el joven enfermo solía lavar su herida, existe ahora un santuario dedicado al patrono de los jóvenes trabajadores, de los enfermos, de los inválidos y de todos aquellos que el mundo se empeña en olvidar. Comenzaste este relato observando a un padre en el pasillo de una UCI en Taranto, en el año 2004, con una pequeña imagen doblada en la billetera y una reliquia en las manos. Ahora conoces a la persona que estaba detrás de ese milagro. Ahora sabes quién es el niño de Pesco Sansonesco, bautizado antes de que se pusiera el sol en su primer día de vida, que aprendió a rezar mientras caminaba por las callejuelas de piedra junto a su abuela, que vio partir a su padre, a su madre y a su abuela, y que a pesar de todo nunca soltó su fe en Dios. Lo viste entrar por primera vez al taller del tío Mingo, con apenas 9 años, cargando hierro en un día de frío, con zapatos que no le quedaban bien. Subiendo la ladera de Roca Tagliata con peso en la espalda, el rostro azotado por la nieve, la pierna empezando a ceder, limpiando su herida en el manantial escondido entre las montañas, solo porque los vecinos le tenían miedo, y aún así, ofreciéndolo todo. Cada dificultad pequeña y difícil, entregada a Dios con una perseverancia que la mayoría de los adultos nunca alcanza. Nuncio no tenía nada de lo que la sociedad considera imprescindible para ser alguien. No tenía familia, ni salud, ni posición, ni un futuro aparente. Lo que tenía era una convicción inquebrantable, que el sufrimiento ofrecido con amor no es sufrimiento en vano, que toda aflicción puede transformarse en oración, que Jesús ya había estado allí antes y, por eso, el camino no estaba vacío. Murió en Nápoles a los 19 años, dejando un perfume a rosas sin origen. Su cuerpo fue velado durante 5 días y todo Nápoles quiso verlo, no por su fama, sino porque la gente sabe reconocer lo sagrado, aunque no sepa exactamente qué está mirando. 800 años después de Francisco de Asís y 180 años después de Nuncio, la historia se repite. Un joven de Taranto despierta de un coma que los médicos no podían explicar. Sus padres, con una reliquia y agua de un manantial en las montañas de los Abruzos, rezan con la obstinación silenciosa de quienes ya no tienen nada que perder, y ocurre algo que no queda registrado en los expedientes. El agua de la fuente de Riparosa, que Nuncio usaba para limpiar su herida, sigue fluyendo hoy. Los devotos suben la montaña de Pesco Sansonesco para encontrarla. La guardan en pequeños frascos, la esparcen sobre el rostro de hijos enfermos y la conservan en sus casas donde alguien sufre sin entender por qué. Un manantial de agua que un niño, rechazado por su aldea, descubrió solo en una ladera porque no tenía otro lugar a donde ir. Quizás esa sea la función de los santos. No resuelven los grandes problemas del mundo. No pueden borrar el dolor, pero a través de sus vidas concretas y verificadas, demuestran que el dolor tiene otro lado, que quien es ignorado por todos no es olvidado por Dios, que 19 años de vida en esa convicción son capaces de mover montañas y de despertar a jóvenes de un coma que dura 2 siglos. San Nuncio Sulpricio, el niño que el mundo dejó atrás y que Dios siempre supo cómo llamar.